Hola a todos, una nueva noche con vosotros para contaros un poco la actualidad cívico-política en España durante esta semana. Es una serie de vídeos que he comenzado la semana pasada. Ya tenía experiencia en subir vídeos de entrevistas y cosas mías a mi canal de YouTube, pero bueno, hasta ahora no le había dado una mayor continuidad. Más que nada porque me cortaba un poco, ¿no? Es decir, pues no sabía si mis opiniones iban a ser de mucho o poco interés, pero bueno, ahora me lanzo un poco a hacerlo de forma más continuada para comentar con mayor continuidad, con mayor hilo de causas y efectos lo que pasa en España, ¿no? En torno a, pues eso, al mundo de los derechos civiles y la actualidad política en mi país. Bueno, esta semana yo estaba muy impelido, quería comentaros, creía que el tema central que podía comentar en mi canal de YouTube era a nivel general, ¿no? Cómo marcha, cómo puede entenderse la situación en mi país a partir de, pues, lo que creo que son una serie de signos de desfallecimiento, de decaimiento de la nación española, de la fibra moral de la nación española. Y a todo esto, pues, sucede un hecho que, bueno, si no fuera por las circunstancias asociadas al mismo, podría casi pasar este hecho, pues, casi por una reyerta callejera o por una especie como de altercado de fin de semana, ¿no? De altercado de madrugada en una zona de bares. La cuestión es que hay cuestiones asociadas a ese hecho que le dan mayor carácter y mayor trascendencia a lo que pasó. Me refiero exactamente a la muerte de una persona de 50 y tantos años en Zaragoza, parece ser que en una zona de copas de Zaragoza, y todo apunta, según las informaciones que aparecieron después, todo apunta que esta muerte, este asesinato u homicidio, no está muy claro, pero bueno, en definitiva, esta agresión mortal contra esta persona pues tuvo que ver por la indumentaria que llevaba, por los signos externos que llevaba en su indumentaria, que le relacionaban con el patriotismo o con el orgullo español. Y bien, pues se conoce que algunas personas con las que se encontró esa noche pues no le resultó muy simpática su indumentaria, y después de una discusión, pues al poco después de la discusión, estas personas con las cuales intercambió una serie de palabras, pues ni cortos ni perezosos, cogieron una barra de metal y le partieron la cabeza, con la consecuencia trágica de su muerte poco después por la incapacidad de los médicos de reanimarle, de recuperarle, ¿no? de su muerte cerebral. Como digo, este hecho podría verse como algo aislado, como un altercado de bares de fin de semana, pero la circunstancia de que se da claramente por la ideología que expresaba, no de una forma agresiva o violenta, sino simplemente por la ideología que manifestaba en su indumentaria, en su forma de vestir esta persona. Y además en la situación que tenemos en nuestro país de conflicto, de
de confrontación entre ideologías, entre grupos sociales y políticos, pues hace que esta muerte en particular sea mucho más grave y mucho más preocupante, porque no es la gota de colmo al vaso, es una gota más en un vaso que ya está colmado, porque no es la primera agresión debido a la ideología de la persona que se produce, a la ideología de la víctima que se produce en nuestro país. Y no estoy diciendo que estas agresiones se produzcan hacia un lado o hacia otro, se producen por diferentes razones ideológicas, más allá, con independencia de la ideología de la víctima. Es decir, este tipo de agresiones por motivos ideológicos se producen con relativa frecuencia en nuestro país, desgraciadamente. Se han reproducido con demasiada rapidez, con demasiada celeridad en nuestro país en los últimos años. Y estoy recordando, por ejemplo, la agresión que sufrió una militante del partido Vox en Cuenca, Guadalajara, creo recordar, hace unos años. O estoy recordando, sin ir más lejos, la agresión que sufrió otra persona en también una zona de bares de Murcia, y también por motivos ideológicos. Estos dos altercados anteriores, aunque fueron bastante violentos, por fortuna no ocasionaron la muerte de las víctimas, pero en este caso de Zaragoza sí. Y esto tiene que llevarnos a reflexionar seriamente en torno a por dónde van nuestros debates político-ideológicos y en torno a la clase de sociedad, de civismo que estamos desarrollando, ¿no? Y cómo los debates políticos entre nuestros representantes se encrespan cuando deberían de servir precisamente para todo lo contrario, para conciliar, para rebajar precisamente la tensión social y para aproximar diferentes posturas y, en definitiva, para sacar las cosas adelante, más allá de las diferencias ideológicas, que pueden ser muy respetables, pero que cuando llevan al enfrentamiento civil y social e incluso a la muerte, desgraciadamente, pues demuestra que no estamos conduciendo a la sociedad ni a nuestra política por el camino correcto, ¿no? O sea, esto, para decirlo de una forma muy expresiva, se nos está yendo de las manos. Y se nos está yendo de las manos porque, en mi opinión, hay partidos políticos y grupos políticos que incendian los ánimos, exaltan los ánimos, pretendiendo sacar así un provecho particular, cuando en realidad lo que están consiguiendo es incendiar a la sociedad, exacerbar los sentimientos de las personas, más allá de la política, en nuestra convivencia, en nuestra familia, en nuestro lugar de estudios, en nuestro trabajo, en la calle, en definitiva, y eso acaba por poner en riesgo la misma convivencia entre nosotros, entre los españoles. Y esto es un gran problema, que en los últimos años, como digo, se está recrudeciendo, está creciendo, porque siempre había estado ahí de una forma alarmada, latente, pero últimamente creo que nosotros, los españoles, estamos siendo más conscientes de que estamos conduciendo a nuestra sociedad hacia la polarización, hacia una división como creo que hace mucho tiempo que no conocíamos. Y es una división que al final no beneficia a nadie, porque aquellos que están, en definitiva, incendiando la opinión pública, incendiando a la sociedad civil, al final ellos tampoco van a sacar un provecho mayor, solo provechos marginales, pequeños, que sirven para rascar votos, para promover candidaturas políticas, para, en definitiva, no conseguir nada de provecho para nosotros, para todo el mundo.
para todos, tanto para los que piensan como ellos como para los que no piensan como ellos. Están incendiando la sociedad únicamente para obtener beneficios marginales para ellos, que no son en beneficios, que no redundan en beneficio de todos nosotros, ¿no? Y esto también tiene un poco que ver con lo que decía en el vídeo anterior del bien común. O sea, esto no sirve para acrecentar y atesorar nuestro bien común, para desarrollarnos mejor, para avanzar en el progreso, sino todo lo contrario, para dividirnos, para encrespar los ánimos, para tensionar a la sociedad, para separar amistades, para acabar con amistades, para tensionar incluso a las familias, por no hablar de hacer más difícil la convivencia en el trabajo o en un lugar de estudios. En definitiva, que esto no lleva a ningún lado positivo y nos recuerda las peores etapas de nuestra sociedad, cuando efectivamente los odios de este tipo, que en definitiva eran odios irracionales, que no se podían canalizar de una forma productiva, es decir, no podían redundar en beneficio de, bueno, si hay algo que funciona mal o creemos que hay algo que no está bien, pues en vez de estar atizándonos, nunca mejor dicho, en vez de estar enfrentándonos los unos a los otros, pues ese malestar, pues que en vez de servir para dividirnos más, pues que sirva para sacar adelante aquello que no funciona y en vez de dividirnos, pues unirnos en las causas que son de interés común para todos. Estos odios verbales, irracionales, cañitas, pues no sirven para eso, sirven para todo lo contrario y efectivamente conducen a episodios de guerra civil, conducen a episodios de persecución, de represión, que lamentablemente en todos los países ha habido episodios de este tipo, pero que desde luego no deberíamos ni mucho menos recuperarlos o intentar reavivar este tipo de enfrentamientos pensando que alguno de los partidos puede salir beneficiado por reavivar las divisiones sociales. La historia nos demuestra que cuando se avivan este tipo de sentimientos de odio, de prejuicio, de persecución o de marginación de unos a los otros, acaba saliendo mal para toda la sociedad y acaban pagando todos los individuos, todas las personas de esa sociedad, y tardamos mucho en recuperar la convivencia y tardamos mucho en remontar esas situaciones de enfrentamiento. Como digo, más allá de las razones por las cuales unos y otros tengan querellas pendientes y unos y otros odien a algo o a alguien, el odio, la revancha, la rencilla permanente no conduce a la mejora, no conduce al progreso, sino que conduce a todo lo contrario. Y lamentablemente, últimamente, no solo en España, digamos que en el mundo, podríamos decir en el mundo occidental, porque es un tema ya de hemisferio, o sea, ocurre en Europa y ocurre en América, en torno a ese fenómeno denominado muy genéricamente populismo, pero que es mucho más que populismo, es decir, es populismo, es derechismo, es izquierdismo, es nacionalismo, es clasismo. En definitiva, es un ismo que nos conduce a los extremos y que hace que pasemos por encima de aquello que es vital y fundamental para la vida humana, que no son las divisiones sectarias, no son las rencillas de grupos marginales, sino que lo que nos hace unirnos y lo que nos hace crecer y mejorar es precisamente aquello que es común y que es fundamental para todos nosotros, que es mejorar nuestro trabajo, mejorar en nuestro bienestar, en nuestro nivel de vida, en nuestra calidad de vida, en
nuestro alimento, en la alimentación que recibimos, en la salud que tenemos, en la educación, en el lugar en el que vivimos, en fin, todo aquello que nos hace ser seres humanos dignos, o sea, aquello que nos hace ser dignamente, que nos hace como dignos seres humanos, o sea, nos da la dignidad como ser humano, aquello que es común a todos nosotros, que es un digno ser humano. Y el indigno ser humano es aquel justamente que nos lleva hacia los extremos y hacia el enfrentamiento permanente y hacia el recreamiento en particularismos estúpidos y destructivos que finalmente terminan incluso por no ser tampoco aquel tesoro que pretendían que fuera a ser, ya fuese el particularismo étnico o el particularismo de clase o el particularismo de profesión. En fin, eso al final no contribuye a la mejora de la situación de las personas y no redunda en definitiva en eso que llamaba antes el bien común, ¿no? Y este es un tema que a mí personalmente, y creo que a más conciudadanos, a más compatriotas de mi país, pues nos preocupa bastante porque vemos cómo nuestro país está pasando por momentos difíciles, seguramente porque viene de una crisis económica que nos ha dejado muy tocados y tenemos que recuperar de esa crisis económica y social y por eso seguramente por eso somos más conscientes de las dificultades, de las debilidades que va atravesando, que va arrastrando nuestro país en lo laboral, en lo económico, en definitiva, una serie de servicios y de necesidades sociales que nos pueden hacer sentir especialmente vulnerables a cada uno de nosotros. Y de ahí seguramente estas reacciones de ira y estos revanchismos que vive nuestro país, como digo, especialmente en los últimos años y que nos empiezan a cobrar nos empiezan a cobrar una factura como creo que no la cobraban desde hace mucho tiempo, porque siempre ha habido este tipo de arranques irascibles, este tipo de odios sociales, pero como últimamente pienso que como las reacciones de odio violentas que últimamente estamos viviendo en mi país, en España, creo que hace mucho tiempo que no vivíamos. Y que se debe precisamente a eso, al creer que con ese tipo de ataques de odio y de ira se pueden resolver las situaciones, los problemas sociales, económicos que tenemos, que son problemas complejos, que necesitan de un tratamiento muy focalizado y sobre todo necesitan de una gran suma de esfuerzos. Es decir, ninguno de esos sectores que señalan al otro como culpable o como causante de los problemas que tiene nuestro país, ninguno de esos sectores va a resolver los problemas que tenemos porque son problemas complejos que necesitan de la ayuda de cuantas más personas y de cuantos más inteligencias, de cuantos más apoyos, mejor para poder resolver esos problemas que en definitiva son problemas nacionales, que no son problemas sectoriales y por tanto son problemas que deben de ser resueltos entre todos, con la participación de todos y sobre todo mediante una dirigencia, mediante unos políticos realmente sensatos y responsables que nos resuelvan los problemas en vez
en vez de multiplicarlos, creyendo que así pueden sacar algún tipo de rédito o de ventaja personal que en definitiva solo contribuye a dividir más a la sociedad y a que los problemas no se resuelvan, sino que más bien se estanquen y se vayan arrastrando. Como digo, creo que tenemos una serie de problemas ahora mismo en nuestro país, en España, una serie de problemas graves y claves en cuanto a nuestro desarrollo a medio y largo plazo, a nivel económico y laboral, a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel del futuro de nuestros mayores, a nivel de las pensiones y también a nivel de cómo vamos a dar un servicio social a esos mayores con la nueva población, con la nueva demografía que tenemos, es decir, nos estamos quedando en definitiva sin nuevos españoles y tenemos que recurrir, para reciclarnos, tenemos que recurrir a población extranjera, y con todos mis respetos no deja de ser extraña a nuestro país en cuanto a muchas cosas. Es decir, estamos viendo cómo nuestra población, y no por un tipo de chauvinismo o de creernos mejores que los demás, pero es que estamos viendo cómo nuestro país cada vez se empobrece más también en cuanto a su propia riqueza de gentes, a su propia riqueza de la población que la integra. Y eso también perjudica que exista una continuidad en nuestra cultura, que exista una continuidad en saber hacer cómo lo hacemos, en saber cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos como nación y como país, y ese empobrecimiento también poblacional pues dificulta también todo lo demás. Es decir, no solo el futuro de las pensiones, dificulta también el futuro de nuestro trabajo, dificulta también la educación que tenemos que dar. Es decir, ¿qué educación, en base a qué educación vamos a formar a esos nuevos españoles? Es decir, si tenemos españoles suficientes que se educan en nuestros valores, o tenemos que recurrir a población foránea que no nos entiende y que por tanto introduce una serie de valores y de problemáticas que son extrañas a nosotros. En definitiva, tenemos una encrucijada. Ahora mismo España está atravesando una encrucijada fundamental como nación, y para eso no nos resuelve la vida soluciones milagrosas. Soluciones milagrosas de ningún tipo, sino solo el acuerdo, solo la suma, aunar esfuerzos y seguir resolviendo los problemas como venimos resolviéndolos de forma exitosa desde hace ya 40 años, desde hace más años incluso, porque la problemática española viene es muy antigua. Y precisamente o somos capaces de educarnos y de educar a nuestra juventud en esa problemática para que sepan cuáles son las claves de nuestro país, de nuestra nación, de lo que nos hace ser lo que somos, o educamos a nuestra población en esa problemática, en lo que nos ha hecho ser lo que somos y cuáles son las encrucijadas, las claves de la problemática española para poder salir adelante. Es decir, educamos a nuestra gente, a los españoles, sobre todo a los más jóvenes, en esa problemática para que sepan nuestra historia, para que sepan cómo hemos sabido superar nuestros problemas y cuáles son esos problemas perennes que nos acompañan, que nos han acompañado prácticamente desde siempre, desde hace ya siglos, por no decir milenios, desde siempre. Es decir, o educamos a nuestra gente en nuestro saber hacer, en nuestra ciencia social, política, económica, por supuesto, en relación con Europa y en relación con el resto del mundo. Es decir, tenemos un conocimiento de lo que somos y de cómo hemos probado y comprobado que podemos ir resolviendo esa problemática perenne en nuestro país
para precisamente progresar y haber llegado hasta donde estamos y seguir avanzando, o somos capaces de seguir entretejiendo alianzas y uniendo fuerzas para seguir resolviendo esa problemática, nuestros problemas nacionales, o efectivamente vamos a pasar otra vez por otro ciclo de violencia, de división, de escarnio, de desangre entre nosotros, que vamos a tardar X tiempo en resolver, como nos ocurrió en la famosa guerra civil del siglo XX, pero también como nos ocurrió en la guerra de independencia de principios del siglo XIX, efectivamente, o como nos ha ocurrido en otras guerras civiles que hemos tenido y en otros conflictos, no solo militares, en otros conflictos que hemos tenido y que nos han hecho ser y que nos han enseñado a ser lo que somos y a saber lo que somos. Y lo que nos hace ser lo que somos, vuelvo a repetir, porque quiero dejarlo muy claro, no es darle el apoyo a un partido frente a otro partido, sino precisamente anteponer por encima de los intereses partidarios y de los intereses sectoriales la unidad del país y lo que nos hace ser precisamente un país grande, e incluso añadiría un país libre, un país unido, con vocación de futuro y con vocación de, bueno, incluso de universalidad y de poder llegar a otras partes del mundo, de poder llegar a otros continentes y de poder extender nuestra cultura y de poder aprender también, claro, de poder aprender de la cultura de otros países para engrandecernos nosotros y de esa forma hacer a otros grandes y a la vez a nosotros más grandes, no de una forma explotadora o no de una forma destructiva, sino de una forma constructiva, porque en definitiva eso es el ser nacional español. Nosotros somos madre de naciones. España es madre patria, madre de naciones, en el mejor de los entendidos. Nosotros hemos hecho naciones en otras partes del mundo y esas naciones se han visto favorecidas, beneficiadas y se sienten también reconocidas por la labor que España ha hecho en otras partes del mundo. Y eso hay que saber valorarlo, hay que saber aprovecharlo y como lo hicimos en el pasado, seguir haciéndolo en el futuro, para seguir acrecentando lo que tenemos y para seguir resolviendo los problemas que tenemos, que son problemas, insisto, problemas que llevamos arrastrando hace mucho tiempo, pero que hemos sabido resolver esos problemas perennes. Y junto a esos problemas perennes que hemos demostrado que podemos resolver, atajar los problemas particulares que tienen que ver con nuevas coyunturas y con nuevos desafíos históricos y sociales. No dejarnos arrastrar por los sectarismos. No dejarnos arrastrar por los sectarismos. No dejarnos arrastrar por la lucha de partidos o de clases o de profesiones o de lo que sea, sino de poner en valor lo que nos une como país, como nación de Europa, como nación de Occidente, como nación en definitiva que ha llegado a ser grande y libre porque es la heredera de la cultura romana, de la cultura griega, de la cultura judía o semítica. En definitiva, una cultura mediterránea, insertada en Europa y que ha sabido prolongarse hacia el resto del mundo, compartiendo nuestro ser europeo y mediterráneo con otras partes del mundo y haciendo más grande al resto del mundo a la vez que nosotros nos hemos recreado, reproducido y engrandecido compartiéndonos con otras partes del mundo. Y para eso no hay que caer en sectarismos. No hay que caer en sectarismos. Esta noche, y con esto ya quiero acabar el vídeo, esta noche yo he asistido a la concentración que se ha hecho como homenaje, en honor de esta persona que murió simplemente por el hecho de llevar una indumentaria
que a sus agresores no les gustaba. Yo he asistido a la concentración de esta persona. Y he asistido a la concentración de esta persona porque estaba de acuerdo con homenajear y honrar a aquellas personas que están siendo agredidas en mi país por el hecho de ser paisanos míos, por el hecho de ser compatriotas míos, y porque otras personas parece ser que eso no son capaces de respetarlo. No son capaces de respetar justamente lo que nos une como españoles. Más allá de los partidos, es que me parece muy respetable que cada uno sea de su partido. Pero pongámonos de acuerdo en lo que somos. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo que somos. Tenemos que ponernos de acuerdo en que hay unos representantes que están para resolver nuestros problemas, no para que nos creen más problemas. Por tanto, yo me he concentrado esta noche para honrar no solo a esta persona que desgraciadamente ya no está entre nosotros, sino a todas aquellas personas que en mi país tienen que sufrir el acoso y la persecución por ser ni más ni menos que españoles como yo. Y eso me parece indignante, me parece humillante, ultrajante, que a estas alturas de nuestra democracia tengamos todavía que denunciar esta situación. No debe seguir así. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo que somos, por encima de banderías y de partidos. Hay una bandera más grande, que es la de todos los españoles. Y hay una nación más grande, que es la de todos los españoles. Que hay una convivencia que nos une a todos. Y es la que tenemos que poner en valor realmente, por encima de lo que cada uno opine o deje de opinar sobre nuestra historia o sobre nuestros problemas. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo resolver entre todos ese problema que es, ante todo, la nación española, su desafío presente para proyectarla y elevarla en el futuro como una de las naciones más dignas y más solventes de Europa y del conjunto del mundo, para sentirnos orgullosos de ser lo que somos, en Europa y en todo el mundo, en fraternidad, con respeto, con lealtad, pero también con dignidad y con mucho orgullo, valor personal, de lo que somos, de lo que nos ha hecho ser de lo que somos y lo que podemos aportar al resto del mundo precisamente por lo que somos. España y lo español es un valor imperecedero en el mundo y tenemos que seguir luchando porque siga siendo así en el futuro. Eso es todo y es mi mensaje para esta semana para los visitantes de mi canal de YouTube. Muchas gracias por ver mi canal de YouTube y os espero en un nuevo vídeo la próxima semana. Hasta entonces.